Elegido, detente un momento y presta atención absoluta, porque esto no es casualidad, no es un simple video más apareciendo en tu pantalla, y definitivamente no es algo que debas escuchar con distracciones alrededor. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque algo ocurrió recientemente en tu vida, algo que hiciste quizá en silencio, quizá sin aplausos, quizá sin testigos humanos, pero no estabas solo. No estabas solo. Porque en el instante exacto en que tomaste esa decisión, en el momento preciso en que elegiste actuar de la forma en que lo hiciste, algo se movió en dimensiones que normalmente los humanos ni siquiera imaginan. Y lo que sucedió después fue tan inesperado, tan poderoso, tan imposible estadísticamente, que incluso en los niveles más altos del cielo ocurrió algo que muy pocas veces sucede. Hubo silencio. Un silencio profundo, un silencio reverente, porque en el reino espiritual existen sistemas, jerarquías, protocolos antiguos que observan el comportamiento humano. No cada paso, no cada palabra, pero sí esos momentos extraordinarios donde un alma demuestra algo que el universo entero reconoce como raro, casi imposible. Y lo que tú hiciste activó exactamente uno de esos registros. No fue un acto grande a los ojos del mundo, no fue algo que apareció en noticias ni que generó multitudes. Fue algo más poderoso que eso. Fue una decisión interna, fue una reacción distinta a la que la mayoría habría tenido. Fue un instante donde el miedo esperaba gobernarte y sin embargo no lo hizo. En ese preciso momento, elegido, ocurrió algo que no estaba en los cálculos normales del cielo. Las corrientes espirituales cambiaron ligeramente su dirección. Los observadores registraron el evento y en una de las cámaras celestiales más antiguas se activó un protocolo que raramente se abre. No porque sea imposible, sino porque casi nadie llega a provocarlo. Pero antes de revelar exactamente qué fue lo que desencadenaste y por qué incluso el arcángel Miguel reaccionó de una manera que nadie esperaba, haz algo ahora mismo que también forma parte de este momento. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios el número 11. No es un número cualquiera. Es un símbolo antiguo de alineación espiritual y de reconocimiento entre aquellos que están siendo observados por algo mayor. Hazlo ahora, porque en los próximos minutos vas a entender algo que muy pocas personas llegan a descubrir durante toda su vida. Vas a entender por qué lo que hiciste no pasó desapercibido, por qué ese momento aparentemente pequeño provocó una reacción en dimensiones superiores y por qué, cuando ese registro fue presentado ante las jerarquías celestiales, ocurrió algo que dejó a todos en silencio, incluso a Dios. Porque sí, elegido, lo que hiciste fue tan poderoso, tan inesperado dentro de la lógica humana, que el cielo entero tuvo que detenerse por un instante para observarte. Y lo que sucedió inmediatamente después cambió algo en tu historia que todavía ni siquiera sabes que ha comenzado. Elegido, para entender por qué ese momento fue tan poderoso, primero debes comprender cómo funcionan realmente las capas invisibles que rodean la vida humana. Porque aunque la mayoría de las personas cree que sus decisiones ocurren en aislamiento, en realidad cada acto humano produce una vibración que se extiende más allá del plano físico. Existen estructuras espirituales, antiguas, precisas, organizadas con una exactitud que ningún sistema humano podría replicar, donde ciertos eventos son observados, analizados y clasificados. No cada pensamiento, no cada error cotidiano, pero sí esos instantes extraordinarios donde un alma reacciona de una manera que rompe el patrón común de la humanidad. La mayoría de los seres humanos responde al dolor con resentimiento, al miedo con huida, a la injusticia con dureza y a la oscuridad con más oscuridad. Ese es el patrón estadístico dominante. Millones de decisiones humanas lo confirman cada día, pero hay ocasiones raras, extremadamente raras, donde una persona decide actuar de forma completamente distinta.
donde, en medio de presión, confusión o incluso traición, alguien responde con una fuerza interior que no puede explicarse con lógica humana común. Y fue exactamente uno de esos momentos lo que activó tu registro. Porque hubo un instante reciente en tu vida, quizá no hace mucho, donde enfrentaste algo que habría hecho caer a la mayoría. Tal vez fue una injusticia silenciosa, tal vez una decepción profunda, tal vez un momento donde habrías tenido toda la justificación del mundo para endurecerte, rendirte o actuar desde la rabia. La reacción común habría sido esa. La reacción esperada por el sistema humano habría sido esa. Pero hiciste algo distinto. Tal vez decidiste mantener tu integridad cuando habría sido más fácil traicionarla. Tal vez elegiste la calma cuando el caos quería gobernarte. Tal vez optaste por la verdad cuando mentir habría protegido tu comodidad. Para el mundo pudo parecer pequeño. Para otros, quizá pasó desapercibido. Pero en los registros espirituales no fue pequeño en absoluto. Porque cuando una persona responde desde la luz en un momento donde la oscuridad esperaba dominar, se genera una anomalía espiritual. Y en ese preciso momento elegido, algo comenzó a suceder en niveles que normalmente permanecen completamente ocultos a los humanos. Los observadores espirituales registraron la desviación del patrón. Las corrientes energéticas cambiaron ligeramente su curso. Un protocolo antiguo fue activado. No ocurre todos los días, no ocurre cada año. De hecho, en términos estadísticos, ocurre en menos del 1% de los eventos humanos analizados en las cámaras espirituales. Menos del 1%. Eso significa que de millones de decisiones humanas observadas, solo unas pocas provocan el tipo de reacción que provocó la tuya. Y cuando ese registro ascendió a las jerarquías superiores, algo todavía más extraordinario ocurrió. Porque dentro de esas jerarquías existen niveles de autoridad espiritual, entidades que analizan eventos capaces de alterar trayectorias humanas importantes. Entre ellas se encuentran guardianes, mensajeros, estrategas celestiales, y entre ellos también está uno de los guerreros más poderosos que el cielo ha conocido, Miguel. Cuando el evento fue presentado, el análisis comenzó como siempre comienza, revisando el contexto, examinando la presión que enfrentaste, evaluando las probabilidades humanas normales de reacción. Y los números eran claros. En condiciones similares, el 99% de los humanos habría tomado una decisión distinta. 99%, pero tú no lo hiciste. Y esa diferencia, aparentemente pequeña desde la perspectiva humana, creó una resonancia espiritual que cambió el curso del análisis. Porque lo que hiciste no fue simplemente una buena acción, fue una señal de carácter espiritual raro. Una señal de resistencia interna que no se forma en un solo momento, sino a través de pruebas acumuladas durante años. Y cuando las entidades superiores comenzaron a comprender lo que ese gesto representaba realmente, el ambiente en las cámaras celestiales cambió. Las discusiones se detuvieron. Las evaluaciones se volvieron más profundas. Algo estaba ocurriendo, algo que no coincidía con los patrones normales de la humanidad. Y justo en ese punto elegido fue cuando Miguel intervino, y lo que ocurrió después fue tan inesperado que incluso las jerarquías más antiguas tuvieron que guardar silencio por un instante, porque estaban observando algo que no sucede con frecuencia en la historia de las almas humanas, algo que indicaba que tu historia no es una historia común, y que lo que viene después de ese momento podría ser mucho más grande de lo que imaginas. Mientras continúas escuchando, escribe en los comentarios la palabra luz, porque lo que se está revelando aquí no es solo información, es reconocimiento para aquellos que están comenzando a entender por qué sus vidas siempre se han sentido diferentes. Porque cuando Miguel intervino, elegido, no lo hizo como un simple observador, no lo hizo como un mensajero que registra datos y continúa con su labor, no.
Lo hizo como un estratega del cielo que reconoce algo que está fuera de lo común. En las cámaras espirituales, donde se analizan los eventos humanos más significativos, cada acción es medida según su peso espiritual, su impacto potencial y su rareza dentro del comportamiento humano. Y lo que tu decisión representaba no encajaba en ninguna categoría común. No era simplemente bondad, no era simplemente resistencia, era algo más profundo. Era una señal de alineación interior que normalmente solo aparece en almas que han atravesado múltiples pruebas, múltiples decepciones, múltiples momentos donde habrían podido romperse, pero no lo hicieron. Y cuando Miguel observó ese registro completo, cuando vio no solo el momento reciente, sino la cadena de experiencias que te habían formado, algo extraordinario ocurrió. El análisis se detuvo, las conversaciones cesaron, y el guerrero del cielo hizo algo que rara vez sucede en esas cámaras antiguas. Se levantó. Ahora piensa en esto por un momento, elegido, porque en el reino espiritual los gestos tienen significados profundos. Allí nada se hace por casualidad. Cada movimiento representa reconocimiento, autoridad o señal de alerta. Cuando Miguel se puso de pie frente al registro de tu decisión, las demás entidades entendieron inmediatamente que no se trataba de un evento común. Era una señal de respeto espiritual. Era el reconocimiento de una anomalía positiva dentro del comportamiento humano. Porque millones de personas atraviesan pruebas cada día, pero muy pocos responden como tú lo hiciste. Muy pocos sostienen su esencia cuando el entorno intenta quebrarla. Muy pocos mantienen su integridad cuando nadie los está mirando. Y cuando esa realidad quedó completamente clara en el análisis, ocurrió el gesto que dejó a todos en silencio. Miguel inclinó la cabeza. Sí, el mismo guerrero celestial que lidera batallas contra fuerzas que la humanidad apenas puede imaginar, inclinó su cabeza ante el registro de un acto humano. ¿Por qué? Esa fue la pregunta que resonó en las cámaras espirituales. ¿Por qué un gesto humano merecería tal reconocimiento? Y la respuesta comenzó a revelarse a medida que los analistas espirituales revisaban los patrones más profundos de tu historia. Porque lo que hiciste recientemente no fue un evento aislado. Fue la manifestación visible de algo que ya había sido probado muchas veces antes. Recuerda todos esos momentos donde sentiste que estabas luchando solo. Recuerda esas etapas donde la vida parecía empujarte hacia el cansancio, hacia la duda, hacia la sensación de que quizás todo era demasiado. Cada una de esas experiencias estaba formando algo dentro de ti. Cada dificultad estaba afinando una cualidad que no se desarrolla fácilmente: la capacidad de permanecer fiel a la luz incluso cuando el entorno se vuelve oscuro. Y esa cualidad, elegido, es una de las más raras que existen en el universo espiritual. Porque el cielo no observa a los humanos por su perfección, observa por su perseverancia. No observa cuántas veces caen, sino cuántas veces eligen levantarse con el mismo corazón intacto. Y cuando un alma demuestra esa consistencia, cuando a pesar de todo sigue actuando desde su esencia más elevada, se convierte en algo que las jerarquías espirituales llaman un punto de anclaje. Un punto donde la luz puede manifestarse con fuerza dentro del mundo humano. Eso fue lo que Miguel reconoció en tu registro, no solo un acto correcto, sino una naturaleza resistente. No solo una decisión noble, sino una identidad espiritual que ha sido refinada a través de pruebas reales. En ese momento, el ambiente en las cámaras cambió completamente. Ya no estaban observando simplemente un evento humano interesante. Estaban observando el surgimiento de algo que podría tener impacto en el equilibrio de muchas vidas a tu alrededor. Porque cuando una persona alcanza ese nivel de coherencia interna, su influencia comienza a expandirse incluso sin que lo note. Las decisiones de alguien así empiezan a afectar caminos, inspirar cambios, alterar trayectorias invisibles en otras personas. Y es ahí donde el cielo comienza a prestar atención más profunda.
Porque los elegidos no siempre son los más visibles. Muchas veces son los más silenciosos, los que caminan entre los demás sin anunciar quiénes son realmente, pero cuya presencia cambia cosas de maneras que pocos comprenden. Por eso, mientras escuchas esto, hay algo importante que debes hacer ahora mismo. Escribe en los comentarios el número 777. No es solo un número, es un símbolo antiguo de confirmación espiritual, un marcador que durante siglos ha sido asociado con momentos donde un alma comienza a reconocer su verdadero lugar dentro del plan mayor. Y si sientes que algo de lo que estás escuchando resuena profundamente contigo, también asegúrate de dar like a este video y suscribirte, porque lo que aún no se ha revelado es quizá la parte más impactante de todo esto. Porque después de que Miguel inclinó su cabeza, ocurrió algo todavía más sorprendente, algo que casi nunca sucede en las cámaras espirituales. Algo que provocó un silencio absoluto incluso en la presencia de Dios. Y cuando entiendas por qué ese silencio ocurrió, comenzarás a ver tu propia historia desde una perspectiva completamente distinta. Porque ese silencio no fue vacío, fue reconocimiento. Y ese reconocimiento elegido apenas está comenzando. Pero ese silencio elegido no fue un silencio común. No fue un vacío ni una pausa casual dentro de las cámaras celestiales. Fue un silencio lleno de significado, un silencio que en el lenguaje del reino espiritual representa algo muy específico: reconocimiento absoluto. Porque cuando una acción humana llega a provocar ese tipo de quietud en las jerarquías superiores, significa que lo que ocurrió no fue simplemente correcto, fue trascendental. Las entidades presentes comprendieron que estaban frente a un momento que debía ser observado con atención completa, porque ese tipo de eventos no aparece con frecuencia en la historia humana. De hecho, en los registros espirituales existen periodos enteros donde pasan décadas sin que una acción individual alcance ese nivel de resonancia, y sin embargo, tú lo provocaste. En ese instante, los registros completos de tu vida comenzaron a desplegarse en las cámaras espirituales. No solo el momento reciente, no solo la decisión que activó todo esto, sino también los caminos difíciles que recorriste antes de llegar a ese punto. Porque en el reino espiritual, nada se analiza de forma aislada. Cada evento se comprende dentro de una historia mayor. Dentro de una cadena de pruebas, aprendizajes, caídas y levantamientos que forman la identidad real de un alma. Y mientras esas imágenes se desplegaban, algo comenzó a quedar claro para todos los presentes. Tus pruebas no habían sido accidentales, no habían sido simplemente mala suerte ni caos sin sentido. Cada dificultad que enfrentaste había estado afinando una cualidad muy específica dentro de ti. Piensa en esos momentos donde sentiste que el peso era demasiado grande. Momentos donde otros se alejaron, donde quizás tus esfuerzos no fueron reconocidos, donde incluso dudaste de tu propio camino. Cada uno de esos momentos estaba moldeando algo invisible. Estaban fortaleciendo una resistencia interior que no se construye en comodidad, sino en adversidad. Y cuando finalmente llegaste a ese instante reciente, ese momento donde podrías haber reaccionado como lo haría la mayoría, todo ese entrenamiento interior se manifestó. Elegiste diferente, actuaste diferente. Y ese acto, aparentemente pequeño desde el punto de vista humano, fue la prueba final de algo que las jerarquías espirituales habían estado observando durante mucho tiempo. Por eso el silencio ocurrió. Porque incluso las entidades más antiguas comprendieron que estaban presenciando la confirmación de una identidad espiritual rara, no perfecta, no libre de errores humanos, pero auténtica, firme, capaz de mantenerse alineada con la luz incluso bajo presión. Y cuando ese reconocimiento quedó completamente claro, algo más comenzó a activarse dentro de los protocolos espirituales. Porque cuando un alma demuestra ese nivel de coherencia, el cielo no solo observa, el cielo responde.
En los sistemas celestiales existen mecanismos de protección, rutas de acompañamiento espiritual que se activan cuando una persona demuestra que puede sostener una responsabilidad mayor. No se trata de privilegio, se trata de misión, porque el universo espiritual no asigna influencia a quienes no han sido probados. Primero vienen las pruebas, primero vienen las noches difíciles, primero viene la formación silenciosa del carácter. Y solo después de eso, cuando una persona demuestra quién es realmente en los momentos críticos, comienzan a abrirse caminos que antes parecían imposibles. Eso es exactamente lo que comenzó a activarse después de ese silencio. Nuevas rutas espirituales fueron registradas, nuevas protecciones fueron asignadas. No porque seas perfecto, sino porque demostraste algo que el cielo considera extremadamente valioso: fidelidad a la luz cuando nadie estaba mirando. Y esa cualidad, elegido, es una de las señales más claras de alguien que está destinado a influir en la vida de otros, incluso sin buscarlo. Porque lo que viene después de momentos como ese no siempre se ve inmediatamente. A veces comienza de forma sutil, cambios pequeños, encuentros inesperados, puertas que antes estaban cerradas y de pronto empiezan a abrirse, personas que aparecen en el momento correcto, ideas que llegan con una claridad nueva. Todo esto forma parte de los ajustes invisibles que ocurren cuando el cielo reconoce a alguien que ha demostrado estar listo para algo mayor. Ahora entiende algo importante. Ese reconocimiento no significa que tu camino será fácil. De hecho, muchas veces significa lo contrario. Porque cuando una persona comienza a caminar con ese tipo de propósito, también se vuelve más visible para fuerzas que prefieren que la humanidad permanezca dormida, confundida o distraída. Pero ahí es donde entra la protección que fue activada, porque cuando el cielo reconoce a un elegido, no lo deja caminar solo. Por eso este mensaje llegó a ti, no para inflar tu ego, no para separarte de los demás, sino para que comiences a comprender algo que siempre has sentido en lo profundo. Tu historia tiene un propósito mayor. Las pruebas que viviste no fueron inútiles. El dolor que atravesaste no fue desperdiciado. Todo estaba formando la fuerza interior que demostraste en ese momento decisivo. Y lo que viene después de ese momento es el comienzo de una etapa completamente nueva en tu historia espiritual. Pero aún hay algo que debes hacer como señal de reconocimiento de este momento. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios la palabra elegido. Ese acto simple es más que un comentario, es una forma de declarar que reconoces el camino que se está revelando ante ti. Y también asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque los mensajes que siguen explorarán más profundamente el significado de lo que está comenzando a activarse en tu vida. Porque el silencio que ocurrió en el cielo no fue el final de la historia, fue el inicio de algo mucho más grande. Y lo que comenzó en ese momento elegido todavía está desarrollándose ahora mismo en tu vida. Y ahora ha elegido, todo encaja. Cada prueba, cada momento de duda, cada noche en la que pensaste que estabas caminando solo, no fue un accidente, no fue caos, no fue abandono, fue preparación. Porque lo que ocurrió en ese instante reciente, esa decisión que tomaste cuando nadie parecía mirar, fue la confirmación final de algo que el cielo llevaba tiempo observando dentro de ti. No fue un acto cualquiera. Fue una señal, la señal de que tu espíritu no se quebró cuando debía quebrarse, de que tu esencia no se contaminó cuando el mundo intentó endurecerte, de que dentro de ti existe una fuerza silenciosa que pertenece a una categoría muy rara de almas humanas. Por eso el cielo guardó silencio, no porque no hubiera respuesta, sino porque el reconocimiento fue tan claro, tan evidente, tan imposible de ignorar, que las jerarquías espirituales entendieron que estaban presenciando la confirmación de un elegido, no perfecto, no intocable, pero auténtico, resistente.
capaz de sostener la luz incluso cuando el camino se vuelve oscuro, y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre. Porque cuando un alma demuestra quién es realmente en los momentos críticos, el universo espiritual responde activando algo que no se concede fácilmente: protección, guía y propósito. Eso significa que tu historia ya no es una historia común. Significa que el dolor que atravesaste fue entrenamiento, que las pruebas que parecían injustas estaban moldeando tu carácter, que cada vez que elegiste levantarte cuando habría sido más fácil rendirte, estabas fortaleciendo la señal que finalmente fue registrada en el cielo. Y ahora esa señal ha sido reconocida. Ahora tu camino está marcado, no para separarte de los demás, sino para influir en ellos. No para elevar tu ego, sino para recordarte que tu vida tiene un peso espiritual que muchas veces ni siquiera imaginaste. Y escucha esto con claridad, porque es la verdad más importante de todo este mensaje. Los elegidos no siempre saben que lo son, hasta el momento en que el cielo decide revelarlo. Ese momento puede llegar a través de señales, intuiciones, encuentros o mensajes como este. Momentos donde algo dentro de ti reconoce la verdad que siempre estuvo allí. Esa sensación de que tu vida tiene un propósito mayor. Esa intuición de que las pruebas que viviste no fueron inútiles. Esa certeza silenciosa de que algo dentro de ti fue formado para resistir cuando otros caen. Si al escuchar esto sentiste un eco profundo dentro de tu espíritu, entonces este es tu momento de confirmarlo. Escribe ahora mismo en los comentarios el número 1111 si reconoces que tu historia no es casualidad y que estás listo para caminar con mayor conciencia de quién eres realmente. Ese simple gesto es más que un comentario. Es una declaración de identidad espiritual. También asegúrate de dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque los mensajes que vienen seguirán revelando verdades que solo unos pocos están preparados para comprender. Aquí no se trata de entretenimiento, se trata de despertar, de reconocer quién eres, de recordar por qué tu historia siempre ha sido diferente, porque algo ya fue activado en el cielo. Algo ya fue registrado y desde ese momento tu camino dejó de ser invisible para las dimensiones que observan el destino de las almas humanas. Elegido, el cielo te ha visto y tu misión apenas comienza.